¿Cómo los reproches de un padre se convierten en una sustancia química en el cerebro del hijo? Las palabras de enojo presagian un posible peligro y rechazo. En el tono de voz, la mirada y las propias palabras hay una serie de pistas. Lo que ocurre dentro del niño es que el eje del córtex fronto-hipotalámico se dedica a transmitir mensajes a todos los demás sistemas para que se mantengan alerta. Este mensaje es enviado por el mensajero de una sustancia química. El significado implícito en el mensaje es el que empieza a realizar la transformación química en el cerebro del niño. El hipotálamo activa el sistema endocrino para que libere catecolaminas, haciendo que el corazón se acelere y la sangre fluya. Generalmente el proceso se inicia desde el córtex frontal perceptor y otros aspectos del córtex, el oído, la vista, etc., para después pasar por el hipotálamo, la glándula pituitaria y las neuronas del sistema nervioso simpático que organizan la respuesta de huir o luchar ante el peligro. Puede también ser responsable del aumento de la producción de serotonina, fabricada para contener una oleada de sentimientos. Cuando los traumas son graves y ocurren muy temprano, estos cambios se vuelven permanentes porque los niveles se han alterado. El terror que un padre suscita a su hijo puede hacer que la cantidad de hormonas del estrés del niño aumente permanentemente. El área frontal interactúa con el bulbo raquídeo en el tronco cerebral para alterar la función del corazón y los pulmones. A su vez, el tronco cerebral mantiene el tono y vigor del córtex frontal, ajustándolo constantemente para que reaccione a los estímulos. Cuando el tronco cerebral se halla en un estado hiperactivo a raíz de un trauma sufrido en la primera infancia, en particular a causa de un trauma natal, las áreas del tronco cerebral limbo-confrontales pueden reaccionar de forma exagerada. La histeria es la etiqueta que adjudicamos a este tipo de conducta. ¿Por qué te excitas tanto? No lo sé. Ahora sabemos el porqué de una reacción tan exagerada. El córtex frontal es el área más cambiante del cerebro a lo largo de nuestra vida. Si el acceso a nuestro yo interior sintiente se bloquea, es muy posible que seamos más sugestionables a las ideas del exterior, incluso a las ideas sobre nosotros mismos. El córtex, en lugar de estar conectado con los centros inferiores del cerebro y prestarles atención, escucha a los centros cerebrales de otras personas y los sigue. Se deja dominar por las ideas de los demás. Cuando el afecto se expresa a través de las acciones de los padres hacia su bebé, el cerebro de éste se anega de opiáceos, haciendo que se sienta bienestar. Muchos pacientes dicen: «Muéstrame que me quieres, mamá». En las investigaciones con animales se ha descubierto que si los especímenes se conocen afectuosamente justo después de nacer, las sustancias químicas antiansiedad de que disponen, como la serotonina, aumentan. Estos niveles perduran, de modo que más tarde en la vida, alguien teniendo un mecanismo adecuado para afrontar la adversidad o el estrés. Si un padre nunca acaricia a su hijo, es impaciente, se enoja y le exige obediencia, ya a los 2 años de edad, el niño sufrirá un déficit de neuronas frontocorticales durante mucho tiempo. Los abrazos y besos durante este periodo tan crítico estimulan las neuronas a crecer y conectarse adecuadamente con otras neuronas. Los besos inducen al cerebro a madurar adecuadamente. Un padre que nunca se muestre feliz al ver a su bebé, que nunca responda con cariño a su llanto, está formando un nuevo cerebro en su hija. Cada acción del padre o la madre puede resumar infelicidad por la hija que ha nacido y se ha interpuesto en su vida. Se ha establecido ya el escenario para una futura infelicidad y depresión. Ahora la niña mantiene una lucha de por vida intentando que su padre se sienta feliz de estar con ella, un esfuerzo inútil. El bebé es capaz de captar la sensación de que no lo quieren mucho antes de comprender el concepto de no ser deseada ni amada. ¿Y qué puede hacer ella? Nada, su cerebro se activa en un estado de alerta. Más tarde, si la madre también se muestra fría y poco cariñosa, la niña quizás se enamore de mujeres, o lo más probable de hombres que no se sientan atraídos por ella, para poder luchar
y conseguir que la amen. ¿Quién puede vivir con ese sentimiento cuando dependemos totalmente de personas que no nos aman? Y debido al trauma sufrido en la primera infancia y a los afectos que provocó en el área frontal, no podrá controlarse a sí misma ni a sus necesidades. Las expresará de inmediato. Sin embargo, todo cambia en la edad adulta, porque la niña ahora puede ayudar a su madre, puede cuidarla, prestarle atención, llevarla a los lugares que desea, es decir, ya no es una niña necesitada. ¿Y por qué la hija lo hace? Porque la necesidad nunca ha cambiado y aún necesita sentir que la quieren. Ahora no solo es querida, sino que en realidad su anciana madre la necesita. Se han intercambiado los papeles y ahora la madre recibe lo que había necesitado todo el tiempo. ¿Cómo podía cuidar de su hija si ella misma era la niña necesitada? El córtex frontal contiene el 30% de la masa cortical. Cuando hay un déficit en el córtex, los impulsos toman el mando. Si un marido abandona a su esposa embarazada porque no quiere tener hijos, ella probablemente estará deprimida y ansiosa. Al tener que enfrentarse al hecho de criar sola a su hijo, secretará más hormonas del estrés. Este desequilibrio químico y hormonal acabará afectando al sistema del feto y puede producir un nacimiento prematuro o un aborto. Como es natural, una madre crónicamente ansiosa o causa de su desdichada infancia también tendrá altos niveles de estrés, aunque ningún episodio presente lo haya provocado. Una madre hiperactiva, que no puede relajarse ni consolar a su hijo debido a lo que le sucedió durante los primeros meses o años de su vida, dañará el córtex frontal del niño, no porque lo haga adrede, sino por lo que ella es. Se le puede explicar cómo debe sostener a su bebé, pero es imposible enseñarle a sostenerlo con amor, ya que es algo que se comunica de manera natural. En cambio, si una madre nunca le dice a su bebé te quiero, pero lo adora, abraza y besa constantemente, el niño crecerá sintiéndose amado. La cantidad de conexiones sinápticas en el córtex sigue proliferando hasta los 2 años de edad, que es cuando llega al máximo nivel. Después, en un proceso de supervivencia darwiniano llamado poda, las conexiones innecesarias desaparecen dejándonos con la cantidad que usamos y necesitamos. Un grave trauma interfiere en el proceso de crecimiento sináptico y con el paso del tiempo acabará reflejándose en una menor capacidad para pensar, en una laguna en el intelecto. En tal caso, puede aparecer torpeza, falta de coordinación, un pobre sentido espacial y una gran cantidad de problemas que dependen de un buen funcionamiento del córtex. Las investigaciones más recientes indican que el cuidado que los padres prodigan a sus hijos en la primera infancia ejerce en estos una impresión duradera. Los niños criados sin ser abrazados ni acariciados tienen unos niveles de estrés anormalmente altos. Un estudio que tenía por objeto unos huérfanos rumanos lo descubrió. Las hormonas del estrés pueden dañar el crecimiento y el desarrollo del cerebro. En unas jornadas de la Sociedad para la Neurociencia de Nueva Orleans, Michael Miney, del Douglas Hospital Research Center de Montreal, observó que la presencia de la madre asegura que las hormonas del estrés de su hijo se mantengan a un bajo nivel. Cualquier tipo de contacto que reciba un animal, incluso el hecho de ser cepillado, puede cambiar los niveles de estrés causados por una temprana carencia materna. Consolar a un niño no exige demasiado. Pacientes con carencias de contacto físico en su infancia reviven el momento en que su padre les puso afectuosamente la mano sobre el hombro. ¿Qué momento más maravilloso fue para ellos? ¿Has abrazado a tu hijo hoy?, dice la pegatina. Abrazar no solo hace el mismo efecto que ingerir 25 miligramos de Prozac, serotonina, sino que equivale psicológicamente a una determinada cantidad de miligramos de Prozac en el cuerpo del bebé. El tener a los pacientes aislados y retraídos no es bueno. Es mejor
al menos que tengan un animal de compañía. Aunque sea este será el primer paso para dar y recibir afecto, porque necesitan abrazar algo o alguien. Un perro les corresponderá lamiéndolos, aunque no diga te quiero, se lo demostrará. El contacto y las caricias son cruciales desde muy temprano. El contacto físico produce precursores o reservas básicas de los tranquilizantes que nuestro cuerpo produce, como la serotonina. De ese modo nos ayuda a ser fuertes para afrontar más tarde la adversidad. Una de las consecuencias de esta falta de contacto en la primera infancia es que nos hace propensos a la ansiedad, ya que debilita el sistema represor que retiene el miedo almacenado en la parte inferior del sistema nervioso central, en el locus cinereus, la parte del tronco cerebral donde se organiza el terror. Un estudio de Smythe y otros investigadores descubrieron que las sustancias precursoras de la serotonina se habían desarrollado y aumentado de forma duradera en los animales que habían recibido contacto físico durante la primera etapa de su vida. En cambio, este no fue el caso en los animales que recibieron el mismo contacto fuera del período crítico. Los efectos duraderos que ejerce el estrés temprano en el futuro desarrollo han sido ampliamente documentados por el farmacólogo David Peters. En unos experimentos realizados con fetos de animales durante la última o las 2 semanas antes de nacer, una madre estresada afectó negativamente la producción de serotonina de su cría. Peters descubrió que el estrés dañó más tarde el desarrollo de las neuronas inhibidoras fundamentales y causó interferencias en las conexiones sinápticas. Este factor es importante para demostrar cómo el estado de la madre embarazada puede afectar al hijo para toda la vida. La investigación de Miney resulta instructiva para conocer cómo el entorno de la primera infancia afecta al desarrollo del cerebro, en concreto el prosencéfalo. En su estudio, varias crías de ratas de laboratorio recibieron contacto físico durante los 21 primeros días después de nacer. Más tarde mostraron unos bajos niveles de la hormona del estrés en respuesta a situaciones externas estresantes. Además, después de la situación de estrés, se normalizaron rápidamente, recuperando sus anteriores niveles. El autor señala que los cambios en el sistema de las ratas de laboratorio perduraron toda la vida. Veremos ahora una sesión con Mary. Ella llora con un llanto profundo e infantil de un bebé. Después emerge en ella un sentimiento de calma y discute las percepciones interiores que ha tenido. Quizás te preguntarás, ¿cómo es que el terapeuta habla tan poco? Se ha practicado esta terapia introspectiva durante 17 años y en ella se hablaba abundantemente, pero en el caso de la terapia primal, se requiere intervenir muy poco. En las 2 horas que dura la sesión, usualmente, el terapeuta pronuncia 2 o 3 párrafos, pero esas palabras han de ser precisas e importantes. Los terapeutas al final de la sesión, conocida como post-sesión, hablan mucho. Recordamos las percepciones del paciente e intentamos conectarlas con las de la sesión del día anterior. También intentamos ver cómo se relacionan los sentimientos que ha experimentado en la sesión con la vida actual del paciente. Es el momento para integrar. Terapeuta. ¿Cómo se siente? Mary. Estoy cansada. No he dormido mucho. ¿Por qué? Creo que he echado un sueñecito por la tarde porque ayer a la misma hora estaba muy cansada y porque las posibilidades que tengo se agolpan en mi cabeza. Estaba muy excitada y me costó mucho ponerme a pensar en otra cosa. Esta mañana, una de las sensaciones que he tenido era que mi respiración era extremadamente superficial. Me he dado cuenta al ver lo que ocurría en mi cuerpo. No respira demasiado. ¿Se siente cansada? Siento como si quisiera dormir profundamente.
No quiero pensar en mi problema. No quiero pensar en mi problema. Quiero dejar de pensar en eso que tanto me preocupa. Y no tengo la menor idea de cómo empezar a reconocer mis sentimientos porque no puedo concentrarme en ninguno. ¿Estar físicamente cansada es su estado habitual o cree que hay algo que no va bien? Creo que suelo dormir para dejar de pensar. Cuando me siento abrumada es mi forma de desconectar. Y sí, el estado en que estoy esta mañana es mi modo normal de reaccionar. Es como si mi cuerpo quisiera volver a aquel estado tan feliz y sentirlo. Lo he sentido, o he intentado hacerlo mientras dormía. ¿Se siente abrumada? Sí, me siento como si estuvieran ocurriendo muchas cosas en mi vida, y muchas de ellas necesitan atención. ¿Quiere hablar de ello? Creo que la más importante es afrontar el problema que tengo con el padre de mis hijos. No me deja en paz. He de tomar una decisión sobre cómo llevar adelante nuestra separación y sobre los sentimientos que ésta me produce. ¿Podría ser más concisa? ¿Qué sentimientos le produce? Siento que tengo que ser mala y no quiero serlo, que realmente voy a perturbar su equilibrio, a afectar su vida, y no me gusta hacerlo. Es como verte obligada a hacer algo que no quieres hacer. Me gustaría dejar que las cosas se resolvieran por sí solas y llegar a un acuerdo. Mientras atravesaba este divorcio tenía mucho miedo de que se disgustara y enfadara conmigo porque sentía que me haría daño. Descubrí que esta situación se parecía mucho a la que había vivido con mi madre. Yo no quería hacerla enojar porque las consecuencias serían muy amenazadoras. Mientras vivía este problema con Ted, no me di cuenta de que aún me quedaba aquel intenso sentimiento del pasado, que aún estaba dentro de mí, y siento que me confunde. ¿Puedo lastimarme si algo adelante e insisto en este asunto? No me siento segura ni cómoda. Es como si tuviera que internarme en un territorio que no me gusta, y preferiría no hacerlo. Creo que se trata de eso, de entrar en una situación que no quiero vivir. No me hace sentir bien. Se relaciona con tener que luchar. He intentado apartar esa clase de presión, pero sé lo que debo hacer. Entonces deseo que fuera diferente. Siempre he deseado que fuera diferente. Me sorprende. Quiero decir que ahora estoy hablando sobre cómo he deseado siempre que mi situación con Ted, que todo este proceso de la separación hubiera sido distinto. Con mi infancia me ocurre exactamente lo mismo. Deseo que cuando era niña hubiera sido diferente. Llora. Ojalá me hubiera comprendido, me hubiera respetado mi vida. Ojalá no me hubiera amenazado y me hubiera apoyado. Ojalá se hubiera preocupado por mi vida y hubiera hecho que las cosas fueran más fáciles. Llora. Puedo oír todo lo que estoy diciendo y veo lo útil que habría sido en mi infancia. Sé que mi experiencia con Ted está distorsionada a causa de ello. Siento como si él me controlara y complicara las cosas igual que... A ella no le importaba. Llora. No le importaba cómo me sentía. Llora intensamente. No le importaba. Pero a mí me hizo mucho daño. Nunca tuvo un detalle. Nunca fue sensible hacia mí, como persona, como otro ser humano. No le importaba, no le importaba. Llora. ¿Recuerda otros momentos como aquel? Sí, hay algunos que no puedo olvidar, porque me impresionaron mucho. Uno de ellos ocurrió cuando tenía 6 años, y lo que hice fue... pues era Nochebuena. Ella había cocinado un plato de hígado para cenar, y al sentarme a la mesa y probarlo no me gustó. Pero a ella no le importó, me obligó a comérmelo, y al probarlo sentí náuseas porque me repugnaba. Pero a ella era como si le diera igual esa clase de reacción, no le importaba. Llora. ¿Qué ocurrió? Bueno, me dijo que no podía levantarme de la mesa hasta que me lo hubiera terminado. Solo de probarlo sentía náuseas, pero ella me dijo que lo había cocinado y que él iba a comérmelo. Y después me empezó a amenazar diciendo que si no me lo acababa todo, iría derecho a la cama sin abrir los regalos.
y empezó a retirarlos, y yo lo odiaba. No quería comérmelo, no me gustaba su sabor, y no pude terminármelo. Así que me fui llorando a la cama. No fue compasiva ni sensible. Nunca le haría algo así a mi hija, nunca. Hubieron muchos momentos como aquel en los que me iba llorando a la cama y a ella no le importaba cómo me sentía. Y no había nadie que se preocupara por mí, que pensara que mis sentimientos importaban. No le importaban a nadie. Llora. No hice nada malo, no hice nada incorrecto, solo que no me gustaba su sabor. No pretendía desobedecerte. Llora con más intensidad. No intentaba hacer nada malo ni incorrecto, solo que tenía un sabor horrible. Quiero que me comprendas. Quiero oírte decir, ¿de veras tiene un sabor tan malo? Quería que supieras cómo me sentía. Cuánto me desagradaba su sabor, cuánto lo odiaba, las náuseas que me producía. Quería oírte decir que era igual si no me lo comía, que yo era más importante que aquel trozo de hígado. Quería que comprendieras que no me gustaba su sabor, que hubiera ido a la cocina para ver si podía comer otra cosa. Pero eras mala, me obligabas a comer algo que sabe horrible. Quería que me escucharas, que te importara cómo me sentía. Quería ver que era más importante que aquel trozo de hígado. Por favor, comprende cómo me siento. No me obligues a hacer algo que no quiero. Me hace sentir mal. Oh, por favor, debe importarte cómo me siento. Llora profundamente. La paciente está tendida sobre una estera en la habitación insonorizada y se dirige al terapeuta. Así era como me sentía cuando me importunaba. Por favor, no me obligues a hacer algo que no quiero. Y cuando alguien me obliga a hacer cosas que no quiero, enloquezco. Mi madre siempre lo hacía. Por favor, no me obligues a hacer cosas que no quiero. Me hace sentir mal. Había muchas cosas que tenía que hacer sin desearlo. No quería hacerlo. Pero no me quedaba otro remedio porque tenía que sobrevivir. Así que todo ese rollo de tener que hacer cosas que no quería me hizo sentir muy sola. Nadie me escuchaba. No me hagas hacer cosas que no quiero hacerlo. No puedes oírme, nadie me protege. Por eso quiero dormir, por eso quiero estar inconsciente. Porque en esos momentos no soy consciente, no siento nada. No tengo que afrontar lo que ocurre a mi alrededor. Tengo un respiro. Mi hermano me mangoneaba diciendo que si no hacía lo que él quería me pegaría. Así que mientras yo crecía, muchas veces me llamó su esclava. Si no hacía lo que él quería me amenazaba diciendo que me haría daño. De modo que no tenía a nadie a quien recurrir. Yo no le importaba a nadie. No había nadie que me protegiera. No podía ir a refugiarme en los brazos de ninguna persona y decirle que me protegiera, que me estaban haciendo daño. Nadie me tranquilizaba diciendo, no permitiré que te hagan daño, porque no había nadie. Así que tuve que sufrirlo. ¿Quién quería que la protegiera? La gente que estaba a mi alrededor. Quería que a mi padre le importara yo lo suficiente para que me protegiera. Quería que mi padre estuviera allí y no me dejara que me ocurriese nada. Quería que a mi hermano le importara lo suficiente para que me protegiera. Quería que el mundo me protegiera, que yo le importara, que no dejara que me ocurriera nada malo, que yo le importara. Llora intensamente. Oh, por favor, debo importarte. Ámame, protégeme. Sé buena conmigo, por favor, por favor. Necesito saber que te importo, por favor. Interésate por mí, por favor. No he hecho nada malo, solo quería ser importante para ti. Por favor. Solo quería que te importaran mis sentimientos. Por favor, por favor. Por favor, sé dulce, por favor.
por favor no me hagas daño, por favor, interésate por cómo me siento. Y cuando mi hijo Rob tenía 6 o 7 años y pegaba a su hermana me sentía furiosa. Era como sentir, no vas a hacerle daño, voy a protegerla. Es una niña preciosa y no vas a hacerle daño. Actuaba igual como deseaba que me hubieran protegido cuando era pequeña. Lo que quería era que alguien me defendiera como yo lo estaba haciendo con Betty y dijera, no, no, no lo harás, no te lo permitiré. Primero tendrás que vértelas conmigo. Pero no había nadie que pudiera hacerlo por mí. Y no iba a permitir de ningún modo que Rob hiciera daño a Betty. La protegería. No dejaría que experimentara lo que yo había sentido. Y después de ocurrir esta situación, me preocupé de explicar a Rob por qué lo había hecho, para que supiera cuánto había sufrido de niña al no tener a nadie que me protegiera. Le conté cómo me había sentido y le dije que no podía permitir que ocurriera algo así en casa en mi presencia, porque creo que los sentimientos cuentan mucho, pero mis sentimientos nunca contaron para nada. Ojalá alguien hubiera sentido que contaban para algo. Los sentimientos son muy importantes. Quería que a alguien le importara lo que yo sentía. Quería que hubiera alguien que me acogiera entre sus brazos, que me protegiera, pero no tenía dónde ir. En una ocasión mi madre se fue durante una semana y al volver se casó con alguien a quien yo no conocía. Nunca lo había visto antes. Ojalá hubiera dedicado un poco de tiempo para decirme, cariño, ¿qué te parece? Porque no me gustaba esa persona nueva. Pero no importaba lo que yo sentía. Nunca se preocupó de preguntarme, ¿quieres que esa persona se quede aquí? ¿Cómo te hace sentir? Tuve que aceptarla, y ella quiso que de inmediato le llamara papá. Pero yo no quería llamarle de ese modo, no era mi papá. Y no quería que me besara ni me tocara. Pero tenía que aceptarlo. No me preguntaste cómo me sentía. No era importante. Quería que me explicaras lo que hacías. Que me preguntaras cómo me sentía. Que me dijeras, ¿quieres tener un papá? Que me dieras tiempo para que lo conociera y poder decirte cómo me sentía. Quería ver que mis sentimientos contaban. Pero tú me lo impusiste. Él no me gustaba. Y no estuvo bien. No estuvo bien hacer eso. No estuvo bien. Y tampoco me gustó que me robara la atención que me dabas, la poca atención que recibía de ti. No me gustó el hecho de que él fuera más importante que yo. Llora. Ahora veo que todo eso es cierto, incluso mientras estaba en tu seno. A ti no te importaba. No contaba, no me tenías en cuenta. Lloro intensamente. Quiero que sepas que sí cuento, yo cuento. Importa cómo me siento, yo cuento. Y quiero contar. Me hiciste las cosas tan difíciles. No puedo llegar a imaginar cómo habría sido tener una vida fácil. Vivir en un ambiente con una madre, un padre y una familia que me quisieran. Habría amado la vida, habría crecido y creído que la vida era mágica, segura, que me apoyaba. No habría crecido atemorizada. Pero en lugar de ello siento un gran dolor. Eso es lo que siento. Mi madre nunca me apoyó, ni al nacer, ni de niña, ni de adolescente. Solo me hizo sufrir mucho. Fue tan cruel. Llora. No te importo. Eres mala. Me haces mucho daño. Necesito que seas cariñosa. Necesito que me apoyes. De haber sido así, qué diferente habría sido todo. Estarías orgullosa de mí. Te habría amado tanto. Solo piensas en ti mismo. Solo te preocupas de ti. Nadie más te importa. Eso es. Quería que lo que me está pasando con Fred fuera distinto. Deseaba que fuera distinto. Pero tengo los mismos sentimientos. Quiero que le importe cómo me siento. Que me comprenda. Que le importe cómo me siento. O sea que tengo que luchar porque debo luchar por lo que siento. Debo luchar para ser escuchada. Para decir que yo importo. Que yo cuento.
Debo luchar para ser escuchada, pero quiero que sea distinto. Debería ser el derecho del niño. Siempre me sorprende ver lo frágil y flexible que es un ser humano. Una palabra, una frase pueden afectarte enormemente y lastimarte una y otra vez. Siempre me he preguntado, ¿cómo es posible? Y creo, si considero al ser humano como un trozo de barro, y que cada palabra dura que me has dicho ha dejado una marca, que aunque cojas el barro y lo pisotees hasta aplastarlo, seguiría teniendo alguna forma. Creo que los seres humanos son como el barro, y que según las situaciones a las que se ven expuestos y las experiencias que tienen, acaban moldeados en una determinada escultura. De modo que la verdad es que los sentimientos no llegan a comprenderse, ¿no es cierto? Es como un lenguaje que no se expresa con palabras. Nosotros lo entendemos, usted lo entiende. Ustedes son los intérpretes de este lenguaje. Pertenecerán a un nuevo campo que se llamará sentimentólogos. Si usted hubiera tenido un hijo y hubiera visto moratones en su cuerpo, sabría que le había hecho daño. Las palabras y las críticas ejercen sin duda el mismo efecto, pero no se puede ver el daño que provocan. Y yo estoy tan cansada de todo eso. Me cuesta comprender por qué es tan difícil de entender, me cuesta. Pero lo veo con claridad. ¿Acaso no tenemos ojos para verlo o cabeza para comprenderlo? Pero está claro que esto se relaciona con mis sentimientos de ser primitiva, de no haber evolucionado aún lo suficiente. Quiero decir que sentir los sentimientos cambiaría la disposición de la humanidad. Saber que hay un punto inicial, saber que cuando llevas a un hijo en tu seno, lo que sientes es tan importante. Ya sabe, a veces bromeo con usted sobre el feto que habla, pero en realidad, en el verdadero sentido de la expresión, el feto siente. Es realmente cierto. Qué distinto es cuando sabes que te quieren. Creo que entonces todo es maravilloso. Te ayuda a sentir que puedes hacer cualquier cosa. Te abre la mente más aún. Y si crees que puedes hacer cualquier cosa, hasta cierto punto piensas que todo es posible. ¿Qué más has sentido? Bueno, hoy sentía como si no sintiera nada. Y después he notado que mi respiración era muy superficial, y que estaba cansada, lo cual me ha hecho querer realmente ir a dormir, para bloquear mis problemas, para encontrar aquella paz. ¿Puede identificar de qué se trata? Bueno, le explicaré la sensación que me produce. Tenía ganas de descansar. ¿Esto lo ayuda? ¿Hace que conserve la energía? Y en cuanto a los sentimientos, me ayuda a dejar de sentir. No quiero sentir. No quiero ningún estímulo. ¿Cuál es la diferencia? Es una medida de protección, una retirada. Una de las relaciones que puedo ver es básicamente que es una medida de protección para conservar mi vida, y creo que merece la pena respetarla. Usted sabe que es un mecanismo que debe evitar cuando desee sentir para no caer en él, aunque sea tan agradable. Pero es bueno saber que cuando entra en ese estado ejerce un efecto reparador. Es además un estado de defensa, en el sentido de que cuando entra en él se desconecta de todo. Descansa, pero al mismo tiempo no siente nada. Pero lo necesito de veras. Ocurre cuando hay algo que resulta excesivo, es una defensa. Eso es lo que necesita saber, así cuando le ocurra, sabrá lo que le está sucediendo. Usted ha dicho, entro en ese estado cuando me siento abrumada, y ahora está abrumada. Estoy abrumada es una palabra muy familiar que utilizo en mi vida. Sí, forma parte de mi vocabulario. Quiere decir cuando algo resulta excesivo para mí. Usted sabe que cuando siente demasiado dolor, vive en un estado de sobrecarga. Cada día nos movemos por la vida en un estado de sobrecarga, porque ya acarreamos esa enorme cantidad de dolor. Nuestro sistema debe afrontar demasiadas cosas. Y cuando los problemas del presente se añaden a ello, resulta demasiado para que cualquier persona pueda soportarlo. Esto es lo que ocurre. Podría también llamarlo sufrimiento.
Ya estoy acostumbrada a él, porque lo he experimentado durante mucho tiempo. Pero veo que hay otras opciones. Siento que esa es la dirección hacia la que voy. Por eso confío en que lo superaré todo. Y una de las razones es porque puedo refugiarme en este viejo hábito. Sé que me ayudará a superar la situación. Quizá esté agobiada, tal vez esté sufriendo, pero sobreviviré. También veo que sigo avanzando hacia esa otra dirección, sintiendo y reviviendo los sentimientos. Me abre la puerta a la experiencia en la que quiero zambullirme. ¿Podría ahora decirme por qué le resulta tan incómodo entrar en ese proceso? Entro en él, pero no quiero hacerlo. Siento que tengo que hacerlo. Y me recuerda aquella lucha por mis derechos. Quiero decir que está unido a muchas cosas. Eso es lo que me resulta más duro. He estado luchando constantemente desde el momento en que se estableció el acuerdo matrimonial y sufrí sus consecuencias, pues durante 10 años nunca me acabó de gustar. No creo que sea justo y todo mi sistema está dispuesto a cambiarlo. Voy a hacer todo cuanto pueda para esclarecer la situación, porque no quiero seguir atada a él. Ya no estamos casados. Mi primera reacción en la terapia ha sido: no voy a rogar a mi madre algo que debía haber sido natural. No voy a rogar por ello. Sin embargo, cuando usted me lo ha hecho hacer, se han abierto las compuertas. En mi interior había tanto sufrimiento, y cuando lo siento me enfurezco, me saca tanto de quicio que me corta la respiración. Usted sabe que es el buen camino. Sé a dónde me conducen ciertas cosas, pero no me he sentido bien al revivir mi infancia y conectar con aquellos sentimientos.